A Meredith Harding siempre le gustaban los martes. Ese día, los clientes solían estar más decididos y las operaciones se cerraban más rápido. Este martes no fue una excepción. Había vendido un ático de lujo en el centro de la ciudad tras 2 visitas. Mientras aparcaba su Lexus plateado delante de la casa, se detuvo un momento para admirar las hortensias perfectamente recortadas. Clayton los había plantado hacía 5 años, en su primer aniversario de boda. En el camino de entrada había un Mustang rojo desconocido. Meredith frunció el ceño. No recordaba que Clayton hubiera hablado de invitados. De hecho, no le había hablado mucho últimamente. El café de la mañana, algún que otro buenos días y cenas ocasionales en silencio, era en lo que se había convertido su vida en el último año. La puerta principal estaba abierta. Algunas cajas y maletas estaban apiladas en el pasillo y de la cocina llegaban voces de mujer. «Mamá, al menos debería haberte avisado». «Deja de quejarte, Tammy. Tienes todo el derecho a estar aquí ahora». Meredith se quedó paralizada en el umbral de la cocina. En la mesa familiar, apoyando los pies en una silla antigua, estaba sentada una joven rubia en pantalón corto y top rosa. A su lado, majestuosa y erguida, se sentaba una mujer de unos 60 años con el pelo canoso, perfectamente peinado y un traje que costaba más que el sueldo mensual de un oficinista medio. «Oh», dijo la mujer más joven, «aquí está la señora Harding». «La antigua señora Harding», la corrigió la mujer mayor. «Permítanme que me presente. Soy Eudora Rowling y esta es mi hija Tammy. Ahora vamos a vivir aquí». Meredith parpadeó. Una vez, un segundo. Por su mente pasó la idea de que debía de haberse quedado dormida al volante y que ahora estaba teniendo un extraño sueño. «¿Cómo dices?» «No hay necesidad de hacerse la sorprendida». Eudora frunció los labios. «No puedes no haberte dado cuenta de que tu matrimonio se está desmoronando. Clayton lleva un tiempo viéndose con mi Tammy». Tammy pareció ligeramente avergonzada y bajó las piernas de la silla. «¿Dónde está Clayton?», fue lo único que Meredith pudo preguntar. «En el hospital, por supuesto. ¿Dónde iba a estar si no?». Eudora se levantó y se acercó a la cafetera. «Sabes, este modelo es completamente inadecuado para hacer un buen espresso. Tammy y yo trajimos el nuestro». Meredith se dio cuenta de que su cafetera, un regalo de boda de sus padres, ya estaba en una caja junto a la puerta. En ese momento se abrió la puerta principal y se oyeron pasos familiares. «Cariño», susurró Tammy y salió corriendo al pasillo. Clayton entró en la cocina, cogido de la mano de Tammy. Sus ojos se cruzaron con los de Meredith solo un segundo antes de apartar la mirada. «Meredith, tenemos que hablar». «Supongo que sí». Su voz sonó sorprendentemente tranquila. «Verás», empezó Clayton, pero Eudora lo interrumpió. «No hay necesidad de explicaciones. La situación está muy clara. Esta casa es lo bastante grande para todos nosotros. Temporalmente, claro, hasta que Tammy y yo encontremos algo más adecuado». «¿Temporalmente?». Meredith enarcó una ceja. «¿En mi casa?». «En casa de Clayton», la corrigió Eudora. «Si no recuerdo mal, está pagada íntegramente con su dinero». Era la verdad. Una maldita verdad que ahora golpeaba a Meredith en la respiración. Efectivamente, la casa se había comprado con el dinero de Clayton, ganado con su consulta de cirugía. Ella estaba empezando su carrera como agente inmobiliaria en aquel momento y no podía aportar mucho. «Clayton», Meredith se volvió hacia su marido, «¿les has dejado mudarse a nuestra casa?». Él se movía de un lado a otro, evitando mirarla. «Es solo temporal, Meredith. Eudora y Tammy tienen una situación difícil. No podía decir que no». «No podía decir que no». Esas palabras resonaron en la cabeza de Meredith. Algo estaba mal aquí. Clayton no parecía un hombre que había traído una amante a la casa. Parecía un hombre acorralado en una esquina. «Tammy, cariño», le arrulló Eudora,
Enséñale a Clayton cómo hemos reorganizado los muebles del salón. Necesitamos su opinión. Cuando se quedaron solos, Eudora se volvió hacia Meredith. No hagas ninguna tontería, querida. Eres una mujer inteligente. ¿Ves cómo están saliendo las cosas? Acéptalo con dignidad. Meredith la miró largamente. En 20 años de trabajo con personas, había aprendido a leerlas como libros abiertos, y ahora no era solo la madre autoritaria de la amante de su marido. Había algo más que eso. Tiene razón, señora Rowling, dijo lentamente. En efecto, soy una mujer inteligente. Eudora sonrió con suficiencia, tomando aquellas palabras como una rendición. No se dio cuenta de la fría luz en los ojos de Meredith. La primera regla para tener éxito como agente inmobiliario era esperar el momento oportuno, y Meredith era una muy buena agente inmobiliaria. Haré las maletas y me instalaré en el dormitorio de invitados, dijo. Espero que no te importe. En absoluto. Eudora hizo un gesto con la mano. Tammy y yo ocuparemos el dormitorio principal. Tú puedes quedarte en el tuyo. Mientras subía las escaleras, Meredith pudo oír cómo Tammy le contaba algo entre risas a Clayton en el salón. Su marido contestó con una sola palabra, como si se estuviera esforzando. Cuando entró en el dormitorio, cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. Meredith sacó su teléfono y abrió las notas. Eudora Rowling, tecleó. Algo le decía que ya había oído ese nombre en alguna parte, y estaba segura de recordar dónde. Mientras tanto, por ahora, observaría. Después de todo, tenía una gran maestra, la SRA, Peterson, su primera mentora en el negocio inmobiliario. Nunca muestres a un cliente que estás desesperado por vender una casa, solía decir. Ten paciencia, todas las casas encuentran comprador, solo tienes que venderla bien. Bueno, Meredith iba a ambiguo a estos huéspedes no invitados la idea de que era mejor que se fueran, y sabía que sería su venta más exitosa hasta el momento. La primera noche en su propia casa con huéspedes no invitados fue una noche de insomnio para Meredith. Estaba tumbada mirando al techo y repasando los acontecimientos del día anterior. De vez en cuando se oía el crujido de las tablas del piso de abajo, como si Eudora o Tammy estuvieran despiertas. Clayton aún no había regresado del hospital, aunque ya era más de medianoche. Hacia las 2 de la madrugada, Meredith oyó un portazo. Clayton siempre andaba con cuidado, como si temiera despertar a sus pacientes, incluso en casa. Distinguió los susurros de Tammy y luego el sonido de la puerta del dormitorio de invitados al cerrarse. Por la mañana, Meredith se despertó antes de lo habitual. La casa estaba inusualmente silenciosa. Fue a la cocina y encontró a Clayton removiendo mecánicamente el café frío. «Buenos días», dijo Meredith, y él se estremeció como si le hubieran pillado haciendo algo embarazoso. «Buenos días», murmuró sin levantar la vista. Meredith se sirvió café y se sentó frente a su marido. El silencio duró varios minutos. «Sabes», dijo por fin, «en 15 años de matrimonio he aprendido a saber cuándo ocultas algo». Clayton hizo una mueca como si le doliera una muela. «Es difícil de explicar. Tengo todo el día». Por fin levantó la vista. Eran una mezcla de culpa y miedo. «¿Recuerdas que te hablé de mi primer año en la Clínica Mayo?» Meredith asintió. Eso fue antes de que se conocieran. «Te conté que hubo una situación difícil con un paciente, pero se resolvió sola». «Nada se resuelve solo, Clayton», sonrió con amargura. «Tienes razón». Entonces llegó el paciente, un banquero anciano con un aneurisma aórtico, cirugía estándar, las había hecho docenas de veces durante mi residencia. Pero algo salió mal, tal vez me confié demasiado. Clayton se quedó en silencio, sumido en sus pensamientos. ¿El paciente murió en la mesa? No. Peor aún, sobrevivió pero quedó paralizado. Su familia estaba preparando una demanda. Habría significado el fin de mi carrera, aunque el tribunal me hubiera dado la razón. La reputación de un joven cirujano es algo frágil.
Y entonces apareció Eudora Rowling, supuso Meredith. Era la directora de la organización benéfica del hospital. De alguna manera se enteró de la demanda y decidió involucrarse. ¿De buena fe? Había sarcasmo en la voz de Meredith. Eudora nunca hace nada de buena fe. Ofreció a la familia del paciente una compensación, una gran suma del fondo. A cambio, tenían que retirar la demanda y firmar un acuerdo de confidencialidad. ¿Y aceptaste? ¿Qué se suponía que tenía que hacer? Clayton se pasó la mano por la cara. Era joven, estaba asustado y ella parecía una salvadora. Pero ese no fue el final de la historia. No. Un mes después, vino a verme y me explicó que había que devolver el dinero de la fundación. Poco a poco, por supuesto, pequeñas cantidades de cada operación. ¿Usted malversó el dinero de los pacientes? No. Clayton se levantó bruscamente. Simplemente, me cobraron de más por ciertos procedimientos, solo un poco. Las compañías de seguros pagaron, nadie salió perjudicado, excepto el sistema sanitario. Lo sé, volvió a sentarse. Lo sé, pero Eudora guardaba todos los archivos. Una llamada, y mi carrera se habría arruinado. Y entonces apareció Tammy. ¿Y te enamoraste? Dios, no. Miró a Meredith con desesperación. Tammy solo empezó a trabajar en el hospital, de enfermera. Eudora la puso específicamente en mi sala. Y entonces empezó a insinuar que su hija estaba sola, infeliz. Traté de mantener mi distancia, pero encontró la manera de que salieras con Tammy. Clayton asintió. Al principio eran solo cenas juntos. Luego empezó a aparecer en las recaudaciones de fondos a las que yo iba. Eudora siempre estaba allí, sonriendo y recordándome nuestra relación de negocios. Y ahora viven en nuestra casa. Lo siento, Meredith. Debería habértelo dicho antes. Deberías haberlo hecho, aceptó ella. Pero no puedes cambiar el pasado. Solo dime una cosa, ¿te acostaste con Tammy? No. Su exclamación sonó tan sincera que Meredith se lo creyó. No podía. No pude. Te quiero. Se oyeron pasos en el piso de arriba. Clayton saltó como un conejo asustado. Tengo que ir al hospital. Casi salió corriendo de la cocina. Un minuto después sonó un portazo. Meredith miró pensativa por la ventana, donde su marido subía apresuradamente al coche. Así que, Eudora Rowling, una mujer que construyó su imperio sobre los errores y debilidades de otras personas. Me pregunto cuántos otros como Clayton habrán caído en sus redes. Tammy entró flotando en la cocina con una bata de seda. «Oh, ¿ya te has levantado? ¿Dónde está Clayton?» «En el hospital». «Era una urgencia», mintió Meredith. «Siempre el hospital», hizo un mohín Tammy. «Mamá dice que necesita pasar más tiempo con su familia». «Familia». La palabra le cortó el oído. Meredith miró a la chica con atención. Parecía sincera en su disgusto. ¿De verdad creía que Clayton y ella tenían algo? «Tammy», empezó Meredith con cautela. «¿Cuánto tiempo lleváis juntos, Clayton y tú?» «Oh, casi un año», se animó ella. «Mamá dice que es muy tímido. Era demasiado tímido para decírtelo, pero ahora será diferente. Mamá dice». Era una frase que oía con demasiada frecuencia. Meredith empezó a darse cuenta de que no era una mujer separada, sino otra víctima de las manipulaciones de Eudora. La propia Eudora entró en la cocina, impecablemente vestida a pesar de lo temprano de la hora. «Tammy, querida, ¿aún no te has vestido? Hoy tenemos una reunión con el diseñador. Tenemos que hablar de actualizar el interior». Meredith terminó su café en silencio. Un plan empezó a formarse en su cabeza. Clayton tenía razón. El pasado no se podía cambiar. Pero el futuro aún estaba en sus manos. Una semana de convivencia con la familia Rowling había convertido la vida ordinaria de Meredith en un reality show televisivo. Deliberadamente empezó a volver a casa más temprano de lo habitual, cancelando varios programas nocturnos. Cada día traía nuevos descubrimientos.
Lo primero que le llamó la atención fue la necesidad patológica de Eudora de controlar todos los movimientos de su hija. Tammy ni siquiera podía pedir comida sin consultar a su madre. Cariño, ¿recuerdas tu intolerancia al gluten, verdad? Eudora le arrebató el menú de entrega a su hija. De hecho, no vamos a pedir esa comida asiática. Podría ser alérgica a ella. Pero mamá, nunca he comido. Por eso sigues viva y bien. Por mis cuidados. Meredith, fingiendo estar absorta en la lectura de los documentos, notó el desplome de Tammy y dejó obedientemente el menú a un lado. Me preguntaba si esa quiche existía realmente. La respuesta llegó al día siguiente, cuando Meredith sorprendió a Tammy en una cafetería cercana al hospital. Estaba comiendo pasta y pizza con gusto y bebiendo cerveza. Al ver a Meredith, Tammy se puso pálida. «Por favor, no se lo digas a mamá, se enfadará mucho». «No se lo diré», prometió Meredith al ver el pánico en los ojos de la niña. Resultó que Eudora tenía sus propias rarezas. Todas las mañanas pasaba al menos 1 hora en su tocador, maquillándose con precisión quirúrgica. Una vez la había visto tirar una caja entera de cosméticos caros en un arrebato por una simple crema caducada. «Tiene que haber orden en todo», dijo Eudora, fijándose en la mirada de Meredith. De lo contrario, la vida se desmorona como un castillo de naipes. Había algo parecido al miedo en su voz. Meredith empezaba a notar lo nerviosa que se ponía Eudora cuando las cosas se salían de lo normal. Incluso un jarrón movido un par de centímetros podía arruinarle el humor del día. Pero lo más interesante era observar su interacción con Clayton. Su marido, normalmente seguro de sí mismo en el quirófano, se convertía en un adolescente nervioso en presencia de Eudora. Intentaba pasar el mayor tiempo posible en el hospital, haciendo guardias extras. «Clayton se ha olvidado por completo de nosotros», se quejó Tammy a su madre. «Quizá deberíamos hablar con el médico responsable sobre su horario». «No te preocupes, cielo. Ya he concertado una cita con el Dr. Summers. Es un viejo amigo de la familia». Meredith notó cómo Clayton se ponía blanco al oír esto y volcaba su taza de café. También había otros detalles, como la forma en que Eudora siempre llevaba consigo un pequeño cuaderno negro, siempre anotando cosas, o el modo en que Tammy hablaba furtivamente por teléfono en el jardín, mirando a su alrededor como una espía en una película de suspense barata. Una noche, al pasar por delante del dormitorio de invitados, Meredith oyó una conversación en voz baja. «Mamá, tal vez deberíamos buscar otro lugar para vivir. Creo que somos un estorbo». «Tonterías. No nos vamos a ninguna parte. Quieres estar con Clayton, ¿verdad?» «Sí, pero…» «Nada de peros. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que decidiste vivir por tu cuenta? ¿Recuerdas a ese camarero de Portland?» «Mamá, por favor. 2 semanas en una institución mental, Tammy. 2 semanas. ¿Y quién te sacó de allí?» Meredith se alejó con cuidado de la puerta. Así que Portland y una institución mental. Merecía la pena comprobarlo. Al día siguiente, vio a Tammy tomando pastillas a escondidas. La chica las trituró cuidadosamente y las mezcló con yogur cuando pensó que nadie podía verlas. Y luego estaba el caso de la oficina de correos. Eudora era la primera en recoger el correo todos los días y revisaba cuidadosamente cada carta, incluidas las dirigidas a Tammy. Una vez, Meredith se dio cuenta de que quemaba algún sobre sin ni siquiera abrirlo. Clayton estaba cada vez más nervioso. Empezó a beber, solo un poco, pero para un hombre que nunca había tocado el alcohol, era un cambio notable. «¿Sabes?», le dijo a Meredith cuando se encontró con ella en la cocina una noche. «A veces creo que me estoy volviendo loco, que todo es una especie de pesadilla. ¿Por qué no le dices la verdad a Tammy? No se lo creería. Eudora tiene una forma de convencer a la gente. Les hace ver la realidad como ella quiere». Había una amarga verdad en lo que decía. Meredith había visto cómo Eudora manipulaba no solo a su hija, sino a todos a su alrededor.
Incluso los vecinos, al principio descontentos con los nuevos inquilinos, ahora la saludaban como a una vieja conocida. Pero todo el mundo tiene sus miedos y debilidades, y Eudora Rowling no era una excepción. Meredith notó cómo se ponía tensa al mencionar ciertos nombres o lugares, cómo evitaba hablar de su pasado, el cuidado que ponía en mantener todos sus papeles en perfecto orden. Y luego estaba aquella extraña llamada telefónica. Meredith oyó a Eudora hablando con alguien por teléfono. No, eso no va a pasar. Lo tengo todo bajo control. Sí, los documentos están bien escondidos. Mire, señor Baker, teníamos un trato. El nombre Baker puso visiblemente nerviosa a Eudora. Incluso se saltó su habitual ritual de maquillaje nocturno. Meredith anotaba metódicamente todas sus observaciones en notas de su teléfono. Poco a poco se iba formando una imagen. Eudora era como una araña que tejía una intrincada red de secretos y miedos ajenos, pero tenía que haber puntos débiles en esa red, y Meredith iba a encontrarlos. «¿Sabes?», dijo Eudora una noche durante la cena, «siempre he admirado a la gente capaz de guardar un secreto. Es una cualidad tan rara hoy en día». Meredith sonrió. «Estoy de acuerdo. Todo el mundo tiene sus secretos, ¿verdad?». Sus miradas se cruzaron y, por un momento, Meredith creyó ver un atisbo de preocupación en los ojos de Eudora. Bueno, tal vez la mujer empezaba a darse cuenta de que no era la única que podía observar y sacar conclusiones. Ser agente inmobiliaria le había enseñado a Meredith una cosa importante. La información lo resuelve todo. Durante 15 años de ejercicio, había creado una amplia red de contactos: abogados, banqueros, agentes de seguros, investigadores privados. Todas esas personas sin las cuales las complejas transacciones inmobiliarias se convertirían en interminables trámites burocráticos. Hizo su primera llamada a Ray Donahue, un investigador privado que la ayudó a investigar a compradores dudosos. «¿Dijiste Portland?», Ray tarareó en el auricular. «Dame un par de días. La institución mental reduce la búsqueda». Lo siguiente fue una llamada a Martha Andrews, su vieja amiga de la compañía de seguros. «¿Eudora Rowling?». Martha parecía sorprendida. «Un momento. Conozco ese nombre. Tuvimos un caso con una organización benéfica hace unos 10 años, algo relacionado con malversación de fondos. Dame tiempo para rebuscar en los archivos». Meredith reunía información metódicamente como si estuviera armando un rompecabezas. Llevaba un cuaderno donde anotaba cada detalle, por insignificante que pareciera. El tiempo corría a su favor. Eudora y Tammy, seguras de su victoria, se mostraban cada vez menos cautelosas. Una mañana, cuando todos se habían dispersado, Meredith escrutó las pertenencias de los huéspedes no invitados. En la maleta de Tammy, bajo un montón de sábanas, encontró un diario raído. Habían arrancado algunas páginas, pero las que quedaban contaban una historia interesante. 20 de marzo. Jake dice que mamá me está manipulando. Quizá tenga razón, pero ella siempre ha cuidado de mí, aunque a veces siento que me asfixio. 25 de marzo. Mamá encontró cartas de Jake. Ella dijo que él quería usarme como ese camarero de Portland. No recuerdo lo que pasó en Portland. ¿Por qué no lo recuerdo? La última entrada estaba fechada un mes antes. Mamá dice que Clayton me ama. Pero, ¿por qué está siempre tan tenso? ¿Por qué me evita? Mamá dice que es por su esposa, pero he visto la forma en que mira a Meredith. Esa no es forma de mirar a la gente que no te gusta. Ray llamó 3 días después. No creerás lo que he desenterrado. Hubo un escándalo en Portland hace 5 años con la Hope Charitable Foundation. Eudora Rowling era su presidenta. La fundación se dedicaba a ayudar a hospitales psiquiátricos. Interesante coincidencia, ¿no crees? ¿Qué pasó con la fundación benéfica? Oficialmente, dificultades financieras y cierre. Extraoficialmente, desaparecieron unos $2 millones.
Se inició una investigación, pero fue rápidamente cancelada. Es como si alguien hubiera tirado de las palancas adecuadas. Meredith anotó esta información en su cuaderno. El panorama empezaba a aclararse. Martha volvió a llamar al día siguiente. ¿Recuerdas a ese banquero, el señor Baker? Fue uno de los principales donantes de la Fundación Esperanza. Ahora vive en una residencia de ancianos en Seattle. Dicen que tuvo una crisis nerviosa después del escándalo de la fundación. Baker. Meredith recordó la llamada de Eudora. ¿Puedes conseguir la dirección de esa residencia de ancianos? Meredith pasó los días siguientes creando un dossier. Hizo una cronología detallada. Portland, la Fundación Hope, el dinero desaparecido, la historia del camarero misterioso, la institución mental. Una noche, mirando periódicos viejos, se encontró con una fotografía. Eudora Rowling en un acto benéfico, a su lado un joven con uniforme de camarero. A Meredith le sonaba su cara. Amplió la foto y se quedó boquiabierta. El camarero se parecía mucho a Clayton. «Tiene cierto tipo», murmuró Meredith. «Me pregunto cuántos Clayton habrá habido antes que él». Empezó a formarse un plan. Eudora había construido su imperio sobre los secretos de otras personas, pero todo imperio tiene unos cimientos, y si esos cimientos se tambalean... Meredith hizo una lista de personas con las que contactar. El señor Baker, antiguos empleados de la fundación, médicos de la clínica psiquiátrica. En algún lugar entre ellos debía haber alguien dispuesto a hablar. Se dio cuenta de que debía proceder con cautela. Eudora era una adversaria peligrosa, capaz de destruir la vida de otras personas con una sola llamada. Pero Meredith tenía la ventaja de que nadie la tomaba en serio. Para Eudora no era más que una molestia a la que había que ignorar. Para Tammy, un molesto recuerdo del pasado de Clayton. «¿Sabes?», dijo Tammy un día, «mamá cree que deberías mudarte. Sería más fácil para todos». Meredith sonrió. «Probablemente tu madre tenga razón, pero ¿sabes de lo que me he dado cuenta en mis años de trabajo con el sector inmobiliario? A veces, la casa más sólida puede derrumbarse por una pequeña grieta en los cimientos». Tammy la miró incomprensiblemente, pero Eudora, que estaba sentada en el otro extremo de la habitación, levantó la vista bruscamente. Por un momento sus miradas se cruzaron y Meredith vio en ellas un atisbo de preocupación. El juego estaba empezando, y Meredith estaba dispuesta a dar el primer paso. Meredith empezó poco a poco. Se quedó deliberadamente hasta tarde en el trabajo, sabiendo que era la hora en que Eudora solía tomar somníferos y dormía a pierna suelta. Tammy, en cambio, solía estar despierta por la noche, y en más de una ocasión la había oído deambular por la casa después de medianoche. Cuando llegó a casa hacia las 11, encontró a Tammy en la cocina. Estaba sentada con una taza de té, removiendo mecánicamente la bebida enfriada hacía tiempo. «¿No puedes dormir?», preguntó Meredith, preparándose una taza de café. Tammy se estremeció. «Oh, ¿eres tú?» «Sí, no puedo dormir». «¿Sabes?», dijo Meredith despreocupadamente, «hoy he estado revisando algunas fotos antiguas de Clayton. He encontrado algunas de su época universitaria. ¿Te gustaría verlas?». A Tammy se le iluminaron los ojos. Por supuesto que quería. Meredith se dio cuenta de lo ansiosa que estaba la chica por absorber cualquier información sobre el pasado de Clayton. Se acomodaron en el salón. Meredith sacó el álbum que había preparado para ese momento. «Esta es su graduación del instituto», señaló una fotografía de un joven Clayton sonriendo a la cámara. «Y esta es su primera operación como cirujano jefe. Es tan guapo», susurró Tammy, «y feliz». «Sí», sonreía mucho por aquel entonces. Meredith pasó la página. «Es una historia interesante. ¿Sabes lo que pasó aquel día?». En la foto, Clayton estaba junto a un hombre mayor con un traje caro. ¿Quién era? «El señor Baker. Era un importante donante del hospital. Por cierto». Meredith fingió que acababa de acordarse.
Tu madre lo conoce, ¿verdad? La oí hablar con alguien por teléfono. Tammy se tensó. Yo no lo sé. Mamá no suele hablar de la gente que conoce. ¿No habla? Creía que le gustaba hablar de su trabajo con organizaciones benéficas. No, sacudió Tammy la cabeza. Es un tema que solemos evitar, sobre todo después de lo de Portland. ¿Portland? Meredith se mostró ligeramente sorprendida. ¿No había allí una historia sobre la Fundación Esperanza, si no me equivoco? Tammy se puso pálida. No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. En aquel momento, estaba pasando por una mala racha. Por supuesto, dijo Meredith en voz baja. Sabes, me he dado cuenta de que has estado tomando algunas pastillas. Lo siento, no quiero entrometerme, pero ¿estás segura de que las necesitas? Mamá dice que sí, después de lo de Jake. ¿Jake? Tammy se levantó bruscamente. No debería hablar de eso. Mamá no se pondrá contenta. Tammy, Meredith la miró a los ojos. Tienes 27 años, eres adulta. ¿Por qué tu madre sigue decidiendo lo que puedes y no puedes hacer? No lo entiendes. La voz de Tammy se volvió histérica. Ella se preocupa por mí. Siempre sabe qué es lo mejor. ¿Cómo se enteró de lo de Clayton? Esa pregunta pilló desprevenida a Tammy. ¿Qué? ¿Cómo supo tu madre que estabas enamorada de Clayton? ¿Se lo dijiste? No. Tammy frunció el ceño. En realidad fue ella quien me dijo que era perfecto para mí, que haríamos una gran pareja. ¿Y tú te lo creíste? Meredith habló en voz baja, casi en un susurro. Míralo, Tammy. Es un desgraciado. Puedes verlo. No. No, mamá dijo. ¿Qué sientes? Sin la indicación de mamá, ¿cómo te sientes? Tammy se quedó callada, con las manos temblorosas. De repente se oyó un ruido en el piso de arriba. Eudora se había despertado. «Tengo que irme», murmuró Tammy, y casi salió corriendo de la habitación. Meredith recogió las fotografías. La semilla de la duda estaba sembrada. Ahora tenía que darle tiempo para que germinara. A la mañana siguiente se dio cuenta de que Tammy miraba furtivamente sus pastillas antes de tomárselas. Durante el desayuno, la niña se atrevió a objetar a su madre por primera vez. «Mamá, creo que hoy elegiré yo qué ponerme». Eudora se quedó helada con la taza de café en alto. «¿Qué te pasa, querida? Pareces rara». «Nada», contestó Tammy rápidamente. «Es que solo quiero probarlo yo misma». Meredith, que fingía estar absorta en el periódico, notó que Eudora le lanzaba una mirada suspicaz. Bueno, que sospechara. Lo importante era que el proceso había comenzado. Aquella noche Tammy no acudió por primera vez a la tradicional cena familiar, alegando dolor de cabeza. Y Eudora tomó una segunda copa de vino por primera vez en mucho tiempo. Empezaba a aparecer una grieta en su relación. Ahora tenían que proceder con mucho cuidado para que esa grieta no se convirtiera en un abismo. A las 2 de la madrugada llegó un mensaje de Clayton. «Tenemos que hablar. Urgente. Ven al hospital». Meredith lo encontró en la sala de conferencias vacía del departamento de cirugía. Clayton parecía agotado, tenía ojeras y le temblaban ligeramente las manos. «Eudora se ha reunido hoy con el médico jefe», dijo, sin perder tiempo en saludarla. Ella le contó lo de la estafa de la compañía de seguros. ¿Qué le ha dicho? De eso se trata. Clayton se pasó una mano por el pelo nervioso. No parecía sorprendido. Es más, se ofreció a dejarme marchar por mi propia voluntad. Meredith, él lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo. ¿Desde cuándo lo conoce Eudora? No lo sé, pero eso no es todo. Hoy tuve una operación complicada. El paciente es un famoso abogado. Hubo complicaciones durante la operación. ¿Está vivo? Está vivo, pero está crítico. ¿Y sabes qué es lo más raro? 5 minutos antes de empezar la operación, la enfermera dijo que el anestesista estaba enfermo. Había sido reemplazado por otro médico que nunca había visto antes. Meredith se quedó fría. ¿Crees que...? No sé qué pensar.
pero el nuevo anestesista estaba claramente nervioso. Y la dosis de los medicamentos, Clayton dejó de hablar. De todos modos, si el paciente no sobrevive, será el fin de mi carrera. ¿Lo sabe Tammy? No, pero Eudora me llamó justo después de la cirugía. Dijo que los accidentes ocurren a veces y que yo debería ser más familiar. Se oyeron pasos en el pasillo. Ambos guardaron silencio hasta que el sonido se desvaneció en la distancia. Eso no es todo, continuó Clayton en voz más baja. Esta mañana he recibido una carta de un bufete de abogados. Representan a la familia del paciente del aneurisma. Después de tantos años, de repente han decidido reabrir el caso. ¿Eudora? ¿Quién más? Está destruyendo metódicamente todo lo que tengo, y ni siquiera puedo hacer nada al respecto porque ella tiene todos los archivos. El maldito cuaderno. ¿El cuaderno? Sí, siempre lo lleva con ella. Es negro, encuadernado en cuero. Todos sus DA están ahí. Nombres, fechas, zooms. Meredith pensó un momento. Esta información podría ser útil, pero ahora había problemas más importantes. ¿Qué harás con el paciente? Me quedaré con él las 24 horas del día si es necesario. No puedo dejar que... Vaciló al oír el pitido del busca. Maldita sea, la tensión le vuelve a bajar. Tengo que irme. Los 3 días siguientes fueron una pesadilla. Clayton prácticamente vivía en el hospital, luchando desesperadamente por la vida de su paciente. Eudora estaba cada vez más irritable, Tammy más deprimida, y luego estaba el periodista, un joven y ambicioso reportero del periódico local. De alguna manera se había enterado de los problemas durante la operación y ahora estaba indagando en el hospital. Es un desastre, dijo Clayton cuando volvieron a encontrarse en el hospital. Si hay una investigación, todo saldrá a la luz, los casos antiguos y los nuevos. Perderé mi licencia. ¿Y si vamos a por todas?, sugirió Meredith. ¿Contar la historia tú mismo? Lo de Eudora, lo del chantaje. No, sacudió la cabeza. No la conoces como yo. No solo me destruirá a mí. Llegará a todos los que me importan. Tú... En ese momento, sonó una alarma en la habitación del paciente. Clayton entró corriendo, pero era demasiado tarde. Paro cardíaco. La reanimación no ayudó. Esa noche, un oficial de policía se presentó en su casa. Hizo algunas preguntas sobre el procedimiento de la operación, sobre el anestesista. Eudora lo observó con una leve sonrisa. «¡Qué tragedia!», dijo cuando el policía se hubo marchado. «Sabes, Clayton, deberías tomarte un tiempo libre. Tómate un tiempo, piensa en el futuro». «¿En el futuro?». Tammy habló por primera vez. «Mamá, ¿qué pasa?». «Nada, querida. Solo una pequeña dificultad profesional». «Por cierto, ¿te has tomado la medicación?». Tammy salió en silencio de la habitación. Meredith notó sus manos cerradas en puños. El plan de Meredith estaba en peligro. Si Clayton era arrestado o perdía su licencia, Eudora tendría todo el poder sobre él. Teníamos que movernos más rápido, mucho más rápido. Esa tarde llamó a Ray. «¿Recuerdas al anestesista de Portland? Encuéntralo, cueste lo que cueste». Ahora era una carrera contrarreloj. Y perder no solo significaba la derrota, significaba arruinar la vida de todos los que le importaban. Una llamada de Ray encontró a Meredith en la oficina. «He encontrado algo interesante», dijo sin preámbulos. Los Rawlings no solo se movían de ciudad en ciudad, sino que huían, y era el mismo escenario en todas partes. Meredith encendió la grabadora. Con los años se había acostumbrado a grabar conversaciones importantes. «Empecemos por Portland. ¿Recuerdas al camarero Jake Taylor? Trabajaba en el restaurante de un hotel que a menudo acogía eventos de la Fundación Hope. Según sus compañeros de trabajo, empezó a salir con Tammy. Iba en serio, incluso planeaban casarse. ¿Y qué pasó? De repente, Jake fue acusado de robar dinero de la caja fuerte del hotel. Las pruebas eran abrumadoras. Cámaras de seguridad, huellas dactilares. Fue arrestado.
Una semana después, Tammy acabó en un hospital psiquiátrico con una crisis nerviosa. Un mes después, se retiraron los cargos contra Jake. Resultó que las grabaciones de las cámaras de seguridad habían sido manipuladas, pero para entonces los Rawlings ya habían abandonado la ciudad. Meredith grabó esa información. ¿Qué había antes de Portland? Seattle. Es una historia similar. Un joven médico residente se enamoró de Tammy. De repente tuvo problemas en el trabajo, quejas de pacientes, acusaciones de mala praxis. Finalmente, perdió su licencia. Tammy volvió a la clínica. Cuando salió, ella y su madre ya se habían mudado. ¿Y cada vez una institución mental? Sí. ¿Y sabes qué es lo interesante? Las obras de caridad de Eudora estaban por todas partes. Ella siempre comenzó como un caso de caridad que abrió la puerta a la alta sociedad de la ciudad. Meredith recordó el cuaderno negro de Eudora. ¿Cuántos destinos más había destruido aquella mujer? En ese momento llamaron a la puerta del despacho. Una mujer mayor vestida con un estricto traje se plantó en el umbral. «Disculpe», dijo. Buscaba el despacho del señor Anderson, pero dejó de hablar cuando vio una fotografía de Eudora sobre el escritorio de Meredith. «¿La conoce?», preguntó Meredith rápidamente. «Por desgracia, sí. Soy Elizabeth Crane, antigua jefa de contabilidad de la Fundación Hope». Durante la hora siguiente, Elizabeth contó su historia. Cómo Eudora manipulaba documentos, cómo creaba cuentas ficticias. Cómo un día Elizabeth notó discrepancias en las cuentas. Quería hacer una auditoría, pero Eudora se me adelantó. Al día siguiente encontraron archivos de pornografía infantil en mi ordenador. Me despidieron. Intenté demostrar mi inocencia, pero... «El cuaderno», recordó Meredith. «¿Ella anota todo?» «Sí, es su póliza de seguro. Tiene los trapos sucios de todos con los que ha tratado. Nombres, fechas, cantidades. Vi este libro una vez. Tenía un registro de cada persona cuya vida había arruinado. Cuando volvió a casa esa noche, Meredith encontró una escena inusual. Tammy estaba sentada en el suelo del salón, rodeada de viejas fotografías. «¿Qué es esto?», preguntó Meredith. «Las encontré en el desván. Soy yo en diferentes ciudades, con diferentes personas, pero no las recuerdo». «¿Por qué no las recuerdo?». Le temblaba la voz. En una de las fotos, un joven con uniforme de camarero abrazaba a una sonriente Tammy. «Jake», susurró Tammy. «Se llamaba Jake. ¿Por qué lo había olvidado?». «Quizá habían sido las pastillas», sugirió Meredith con cautela. Justo entonces, Eudora entró en la habitación. Cuando vio las fotos, se puso pálida. «¿Qué estás haciendo?». Su voz sonaba casi asustada. «Guarda eso de una vez». «No, mamá, quiero saber la verdad. ¿Qué pasó en Portland? ¿Y en Seattle? ¿Por qué seguimos moviéndonos?». «No necesitas saberlo. Estabas enferma, tú». «No estaba enferma». Por primera vez en su vida, Tammy le levantó la voz a su madre. «Lo estabas. Le hiciste algo a esa gente, con Jake, a todos ellos». Eudora arrebató las fotos de las manos de su hija. «No te tomaste la medicación. De eso se trata. Te estás volviendo inestable. ¿Cómo se convirtió Jake en un ladrón? ¿Cómo el doctor Harris se volvió negligente? Eres tú, ¿verdad? ¿Tú hiciste todo esto?». «Cállate». Eudora levantó la mano para golpear, pero se congeló cuando vio a Clayton entrar en la habitación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. «Nada», respondió rápidamente Eudora intentando recuperar la compostura. «Tammy solo necesita tomar su medicación». «No», dijo Tammy con firmeza. «No más medicación. Quiero recordarlo todo». Salió corriendo de la habitación. Eudora corrió tras ella, pero Clayton le cerró el paso. «Creo que necesita estar sola». Meredith observó la escena, dándose cuenta de que el plan empezaba a funcionar. Pero también se dio cuenta de que ahora Eudora se volvería más peligrosa.
Un depredador acorralado es especialmente peligroso. Nadie en la casa durmió esa noche, y a la mañana siguiente descubrieron que Tammy había desaparecido, dejando solo una breve nota. Debo saber la verdad. Tammy regresó 2 días después. Tenía un aspecto demacrado, con ojeras, pero había una nueva determinación en su mirada. Eudora, que había estado revoloteando entre la rabia y el pánico todos estos días, corrió hacia ella al ver a su hija. ¿Dónde has estado? Me he vuelto loca. He llamado a la policía, a hospitales. Fui a Portland, dijo Tammy en voz baja. Fui a ver a unos viejos amigos. Eudora se quedó helada. ¿Qué viejos? Encontré a Jake. Había un silencio sepulcral en la habitación. Meredith, que fingía trabajar en su portátil, se quedó paralizada, temiendo que se le escapara una palabra. Este hombre es un criminal, siseó Eudora. Casi te arruina la vida. No, mamá, tú le arruinaste la vida, y también la mía. Me lo contó todo, sobre las cintas de seguridad falsas, cómo preparaste el robo, sobre cómo... Está mintiendo. Eudora agarró a su hija por los hombros. No puedes confiar en ese bastardo antes que en tu propia madre. El doctor Harris también miente. ¿Y las enfermeras de la clínica que me dijeron qué medicamentos me diste? ¿Todos mienten menos tú? Tammy se soltó del agarre de su madre. Le temblaba la voz, pero cada vez era más fuerte. ¿Sabes qué más he aprendido? Sobre otros pueblos, sobre otros hombres cuyas vidas arruinaste, sobre organizaciones benéficas en las que el dinero desaparecía misteriosamente. Ese es tu modus operandi, ¿no? Encontrar a un hombre con esqueletos en su armario, ayudarlo y luego usarlo en su contra. Te estaba protegiendo, gritó Eudora. Siempre lo has hecho. Estos hombres querían usarte, robarme. No, mamá. Fuiste tú quien me utilizó, como cebo, como excusa, como una excusa para tus maquinaciones. Fue entonces cuando Clayton llegó a casa. Se paró en el umbral, evaluando la situación. «Qué bueno tenerte aquí», siseó Eudora. «Dile a Tammy cómo cuidas a tus pacientes, especialmente al último. No te atrevas a tocarlo», dijo Tammy de repente. «Sé lo que has hecho. Cambiaste de anestesista, como siempre haces usando las manos de otro para mantenerte limpia». Eudora se puso blanca. «Estás delirando. Tienes que tomarte la medicación». «No». Tammy retrocedió. «No más medicación. No estoy loca. Tú eres la que... Estás enferma, mamá». Se precipitó hacia las escaleras, pero Eudora la agarró del brazo. «No irás a ninguna parte. Soy tu madre. Sé mejor que nadie lo que necesitas. Suéltame. Tammy, escucha». «No». Tammy arremetió tan fuerte que Eudora voló contra la pared. «No eres una madre. Eres un monstruo». Corrió escaleras arriba. Una puerta se cerró de golpe. Algo se hizo añicos. Eudora se levantó lentamente. «¿Ves lo que has hecho?» Su voz rezumaba veneno. «Especialmente tú, Meredith. ¿Crees que no sé quién le enseñó esas fotos? ¿Quién la llevó a esta locura?» «La única locura aquí es tu manipulación», replicó Meredith con calma. «Os arrepentiréis, todos vosotros». Eudora subió las escaleras. Unos minutos después oyó gritos procedentes de su habitación. «¿Qué estás haciendo? ¡Para de una vez!» «No, mamá, voy a tirar las malditas pastillas, todas y cada una de ellas». Sonido de cristales rompiéndose. Estruendo. Los gritos se convirtieron en chillidos. Clayton corrió escaleras arriba. Meredith lo siguió. La habitación de Eudora era un caos. Frascos de medicamentos rotos, recetas arrancadas. Tammy estaba junto a la ventana abierta, arrojando pastillas al jardín. «¡Zorra desagradecida!», gritó Eudora. «Después de todo lo que he hecho por ti, no has hecho nada por mí. Me has arruinado la vida. Me has convertido en una marioneta indefensa». «Tammy, cálmate», intentó intervenir Clayton. «No le digas lo que tiene que hacer», le espetó Eudora. «Pronto estarás en la cárcel». «No, no lo haré», dijo Tammy de repente, «porque te lo contaré todo, lo del anestesista,
sobre tus amenazas, todo. Eudora se quedó helada. No te atreverías. Sí, me atrevería. Ya no te tengo miedo, mamá. ¿Y sabes qué? Por fin me siento sana, por primera vez en años. En ese momento sonó el timbre de la puerta de abajo. Todos se congelaron. Meredith miró por la ventana. Había un coche de policía aparcado delante de la casa. Mientras la policía interrogaba a Tammy sobre lo ocurrido en el hospital, Meredith se sentó en su despacho a ordenar las antiguas escrituras de la casa. 15 años atrás, cuando Clayton y ella la compraron por primera vez, había insistido en guardar copias de toda la documentación. Ahora podría ser útil. Linda llamó a su vieja conocida de la oficina de Hacienda. ¿Recuerdas que dijiste que estabas buscando algo interesante en el antiguo barrio del parque? Sí, ¿por qué? Creo que tengo información para ti. ¿Recuerdas aquel escándalo de la reurbanización de hace 10 años? Cuando casi demolieron toda esa manzana. Así es. He estado revisando algunos documentos viejos. Al final de la tarde, las cosas empezaban a moverse rápido. Inspectores del Departamento de Planificación de la ciudad se presentaron en la casa. Pasaron mucho tiempo midiendo, fotografiando, sacudiendo la cabeza. Señora Rowling, le dijo uno de ellos a Eudora, ¿sabía usted que esta casa está en una zona de construcción histórica? ¿Qué tiene eso que ver? Eudora hizo un gesto de irritación. Porque cualquier cambio en la distribución debe acordarse con la comisión, y tenemos información sobre reformas no autorizadas en el sótano. Eudora palideció. ¿Qué tipo de modificaciones? Las que usted inició hace una semana. Tenemos una solicitud en su nombre. ¿Qué? Yo no... Y, continuó el inspector, hemos recibido quejas de los vecinos sobre el uso de la propiedad. Según la documentación, aquí debería vivir una familia, pero, en realidad... Eudora miró furiosa a Meredith, pero ella estaba bebiendo su café, fingiendo que no tenía nada que ver con ella. Al día siguiente aparecieron los ecologistas. Resultó que había un antiguo acuífero bajo el solar y cualquier obra en el sótano podría alterar el equilibrio ecológico de la zona. Tendremos que hacer un estudio completo, dijo el barbudo especialista. Tardaremos 2 meses como mínimo. Y sí, habrá que desalojar la casa durante el estudio. ¿Cómo que desocupada? Eudora estaba furiosa. No podemos... Podría haber gases tóxicos, se encogió de hombros el ecologista. Somos responsables de la seguridad de los ciudadanos. Aquella noche, Eudora se paseó por el salón como un tigre enjaulado. ¿Tú hiciste esto, verdad? Se abalanzó sobre Meredith. ¿Crees que no lo entiendo? No tengo ni idea de lo que quieres decir, respondió ella con calma. Solo soy una agente inmobiliaria, y hablando de inmobiliarias, sabe que es delito utilizar una casa como pensión no registrada. ¿Qué casa de huéspedes? Bueno, Meredith sacó una carpeta con papeles. Aquí tienes la solicitud para registrar una pensión a tu nombre y un anuncio online de habitaciones en alquiler. Una idea de negocio muy interesante, aunque ilegal en esta zona. Yo no. Y Hacienda está interesada en la fuente de los fondos para los muebles y las renovaciones. ¿Recuerdas que hay que declarar los ingresos de negocios no registrados, verdad? Eudora se desplomó en su silla. No tienes ni idea de con quién estás tratando. Al contrario, sonrió Meredith. Eres tú quien no tiene ni idea. ¿Sabes qué tienen en común los agentes inmobiliarios y los cirujanos? Ambos trabajamos con documentos. Solo los cirujanos dejan notas en los historiales médicos y nosotros, en docenas de casos distintos. Y a veces una pequeña firma puede desencadenar una cadena de custodia. Al día siguiente, llegaron los bomberos, luego el departamento sanitario y epidemiológico. Cada inspección encontró más y más violaciones. Y entonces llegaron los periodistas. Alguien, Meredith no sabía exactamente quién, había filtrado a la prensa que el histórico edificio podría ser demolido debido a una reurbanización ilegal. Señora Rowling, comente la situación.
gritaron, intentando entrevistar a Eudora, que salía de la casa. Esa misma tarde, representantes de la sociedad histórica llamaron al timbre con carteles en los que se leía «Salvemos el patrimonio de la ciudad». «¿Sabes?», dijo Meredith pensativa mientras observaba este circo. «Dicen que pronto van a empezar a hacer visitas guiadas aquí. Una casa histórica, un escándalo de reurbanización, un desastre medioambiental. A los turistas les encantan esas historias». Eudora subió en silencio a su habitación. Unos minutos más tarde, el ruido de cristales rompiéndose llegó desde el piso de arriba. En la casa reinaba un silencio opresivo. Tammy y Eudora apenas se hablaban, y si lo hacían, los intercambios eran más bien historias de guerra. «¿Vas a trabajar?», preguntó Eudora una mañana al ver a su hija con el uniforme médico. «Sí», respondió Tammy brevemente. «¿En estas condiciones? ¿Sin medicación?» «Me encuentro bien. Por primera vez en mucho tiempo. Usted no lo entiende». «No, tú no lo entiendes». Tammy se volvió hacia su madre. «¿Sabes lo que me ha dicho el psiquiatra que he visto esta semana? Que esas drogas que me diste no las necesitaba en absoluto. Solo suprimían mi voluntad, me convertían en una marioneta obediente». Eudora se puso pálida. «¿Has ido al psiquiatra? ¿Sin que yo lo supiera?» «Soy adulta, mamá. No necesito tu permiso». En ese momento Clayton entró en la cocina. Parecía agotado. La investigación sobre la muerte de la paciente seguía su curso. «¿Quieres un café?», le ofreció Tammy. Eudora resopló. «¿Ahora coqueteas con él delante de mí? ¡Qué dulce!». «Mamá, basta. No hay nada entre Clayton y yo. Nunca lo hubo. Todo es tu manipulación». «¿Manipulación? Vi la forma en que lo mirabas, la forma en que coqueteabas». «Porque me obligaste a hacerlo», gritó Tammy. «Me has estado lavando el cerebro durante años». «Clayton es perfecto para ti. Haréis una gran pareja. Y yo solo quería gustarte, ganarme tu aprobación». Clayton observó la escena en silencio. Algo en su mirada cambió. «Tammy tiene razón», dijo de pronto. «Todo esto es tu juego, Eudora. Desde el principio». «Cállate», siseó Eudora. «¿O es que te has olvidado de...?» «¿De qué? ¿El cuaderno?». Clayton sonrió amargamente. «Sabes, he estado pensando mucho estos últimos días, sobre el paciente, sobre ese anestesista, sobre todas tus coincidencias. No sé a qué te refieres. ¿No lo sabes? ¿Qué hay de ese camarero de Portland? ¿O el doctor Harris en Seattle? ¿Cuántas vidas más has arruinado con tus intrigas?». Eudora se puso blanca. «Tammy, sube. Clayton y yo tenemos que hablar». «No», dijo Tammy con firmeza. «Quiero la verdad, toda la verdad». «¿Sabes de qué me he dado cuenta?», Clayton continuó. «Nunca actúas directamente. Siempre usas las manos de otras personas. Un falso anestesista, documentos falsificados, cargos inventados». «Pruebas», sisió Eudora. «Necesitas pruebas, y tú no tienes ninguna». «Pero yo sí», dijo Tammy de repente. «Me reuní con Jake. Aún tiene las cintas originales de la cámara, las que falsificaste, y el doctor Harris. También conserva los documentos». Eudora se precipitó hacia su hija. «¿Tú te reuniste con ellos después de todo lo que han hecho? Ellos no hicieron nada. Todo ha sido cosa tuya». Tammy retrocedió. «¿Sabes qué más aprendí? Sobre otros pueblos, de otros hombres. Tu modus operandi era encontrar a un hombre con una debilidad, ayudarlo y luego usarla en su contra. Y yo era el cebo». Se hizo un gran silencio. Incluso Meredith, que había estado observando la escena en silencio, contuvo la respiración. «Te quería», susurró Tammy. «Confiaba en ti, y tú hiciste de mi vida una pesadilla». «Todo lo que hice fue por ti», la interrumpió Tammy. «Todo era por ti. Me controlabas, me manipulabas, me mantenías con pastillas, y ni siquiera recuerdo la mitad de mi vida». Se precipitó hacia las escaleras. Eudora intentó detenerla, pero Clayton le cerró el paso. «Basta. Todo tiene un límite». «Te arrepentirás de esto», siseó Eudora.
Todos os arrepentiréis. Subió a su habitación. Unos minutos más tarde se oyó el ruido de cajones que se sacaban, papeles que crujían. «Está tramando algo», dijo Clayton en voz baja. «Lo sé», dijo Meredith. «Pero ahora tenemos ventaja. Está asustada. Y la gente asustada comete errores. Nadie en la casa durmió aquella noche. Y por la mañana encontraron la caja fuerte del estudio de Eudora abierta, y el cuaderno negro no estaba allí. El cuaderno desaparecido fue la gota que colmó el vaso. Clayton, normalmente reservado y silencioso, irrumpió literalmente en la habitación de Eudora sin llamar. «¿Dónde está?». Su voz sonó desacostumbradamente áspera. Eudora ni siquiera levantó la cabeza del portátil. «¿Dónde está qué, querida?». «El cuaderno. Tu maldito cuaderno». «Ah, ¿a eso te refieres?». Cerró el cuaderno lentamente. «Verás, he decidido que documentos tan importantes deben guardarse en un lugar más seguro». «¿En qué lugar?». «Mi abogado dice que le den al abogado». Clayton golpeó el escritorio con fuerza. «Quiero la verdad. Ahora». Eudora lo miró detenidamente. «Sabes, realmente te pareces a ese camarero, igual de impetuoso». «¿Qué?». A Jake también le gustaba hacer declaraciones en voz alta, amenazar, y entonces sonreía. Luego resultó que tenía problemas con la ley, una historia muy desagradable. «Usted», Clayton vaciló, «¿buscaste específicamente hombres parecidos?». «¿A qué se refiere?». «Jake, el doctor Harris, yo. Todos somos del mismo tipo, ¿verdad? Todos encajamos en alguna imagen idealizada de ti, y todos con algunos esqueletos en el armario que pueden ser manipulados». Eudora se levantó. «Estás hablando, cariño. Quizá deberías descansar un poco. Está claro que los últimos acontecimientos te han desconcentrado». «No», sacudió la cabeza. «Por primera vez en mucho tiempo veo las cosas muy claras. Nunca planeaste que Tammy estuviera conmigo, ¿verdad? Yo solo era una herramienta. Tammy necesita protección, cuidado, control». «¿Control?». Clayton rió amargamente. «Eso es. Todo es cuestión de control. No puedes dejar que sea feliz con otro, porque entonces perderías tu poder sobre ella». Eudora apretó los puños. «No entiendes nada. ¿Crees que es fácil criar sola a una niña, protegerla de todos esos depredadores? El único depredador aquí eres tú. Tú arruinaste la vida de Jake, doctor Harris. Intentaste arruinar la mía, y todo mientras mantenías a tu propia hija tranquilizada para que no pudiera defenderse. La estaba protegiendo. ¿De qué? ¿De la felicidad? ¿De una vida normal?». Meredith entró en la habitación. En silencio, le pasó el teléfono a Clayton. En la pantalla había un mensaje de Ray. «He encontrado al anestesista. Está listo para hablar». Clayton se volvió hacia Eudora. «¿Sabes qué? Ya basta. Voy a ir a la policía». «No te atreverías». «Lo haré, aunque arruine mi carrera. Incluso si voy a juicio por esa estafa al seguro, no dejaré que me manipules más». «¿Y tu mujer?». Eudora sonrió. «¿Estás seguro de que quieres meterla en esto? Deja a Meredith fuera de esto». «Oh, pero ella ya está involucrada. ¿Quién crees que organizó todas esas revisiones de la casa? ¿Quién ha estado revisando los viejos archivos? Tengo pruebas de su intromisión, falsificación, abuso de posición oficial». «Mamá, basta». Tammy estaba de pie en la puerta. Se veía pálida pero decidida. «Lo escuché todo. ¿Y sabes qué? Yo también voy a ir a la policía. Voy a contarles todo. Las pastillas, Jake, el doctor Harris, todas tus travesuras». «No harás eso», susurró Eudora. «Soy tu madre». «No, tú eres el monstruo que me robó la vida». Eudora corrió hacia su bolso, pero Clayton fue más rápido. El cuaderno cayó al suelo, desplegándose en la página que llevaba su nombre. «Se acabó», dijo en voz baja recogiendo el libro. «Se acabó el juego». Eudora se hundió en la silla. Por primera vez en mucho tiempo parecía realmente asustada. «No lo entiendes», susurró. «Si esta información se hace pública,
no se trata solo de ti. Es sobre todos, sobre las fundaciones, sobre los hospitales, sobre tus crímenes, terminó Clayton. ¿Y sabes qué? Que lo sepa todo el mundo. Estoy harto de tener miedo. Se volvió hacia Tammy. ¿Estás preparada? Ella asintió. Preparada. Por primera vez en mi vida, estoy realmente preparada. Salieron de la habitación, dejando a Eudora sola. Meredith se quedó en la puerta. ¿Sabes qué es lo peor? Estás tan acostumbrada a manipular a los demás que has olvidado una simple verdad. A veces la gente se cansa de tener miedo. Tammy desapareció la mañana después de declarar ante la policía. Simplemente hizo una pequeña maleta y se marchó, dejando una breve nota. Necesito tiempo, no me busques. La reacción de Eudora fue inesperada. En lugar de su rabieta habitual, se encerró en su habitación y se pasó todo el día al teléfono. No fue hasta la noche cuando empezaron a oírse ruidos detrás de la puerta. Estaba rompiendo algo metódicamente y tirándolo a la basura. «Tendremos que ver qué hace ahí dentro», le dijo Meredith a Clayton. Pero cuando subieron, la puerta estaba cerrada. «¿Eudora?», gritó Clayton. «Abre. Fuera». La voz era apagada, entrecortada. «Salgan todos». Al anochecer, un extraño olor había empezado a extenderse por la casa, como a papel quemado. Cuando empezó a salir humo por debajo de la puerta, Clayton rompió resueltamente la cerradura. Eudora estaba sentada en el suelo entre los papeles esparcidos. Algunos papeles ardían en la chimenea. Había fotografías rotas por todas partes. «¿Qué estáis haciendo?», preguntó Clayton. «Estoy limpiando». Ella lo miró enloquecida. «¿No lo ves?». Tenía el portátil abierto sobre la mesa y estaba borrando archivos metódicamente. «¿Y sabes qué es lo más gracioso?». Eudora se rió histéricamente. Realmente tenía buenas intenciones. Por Tammy. Siempre solo por ella. Manteniéndola con pastillas. Meredith no podía soportarlo más. «Usted no lo entiende». Eudora se levantó de un salto. «El mundo es un lugar cruel. La gente te usa, te traiciona, te abandona. Solo la estaba protegiendo». «No estabas protegiendo», dijo Clayton en voz baja. «Estabas controlando, manipulabas, arruinaste la vida de la gente». «Se diría que usted tampoco tiene la culpa, Dr. Harding», dijo su título con sorna. «¿Cuántos pacientes han sufrido como consecuencia de su fraude al seguro?». «Ya basta», la interrumpió Meredith. «Todo tiene un límite». «¿Un límite?». Eudora cogió un archivo. «Aquí está el límite. Registros de los negocios ilegales de tu agencia inmobiliaria. ¿Crees que no he investigado?». Empezó a sacar los papeles, pero de repente se quedó paralizada, mirando su teléfono. «¿Qué ocurre?», preguntó Clayton. «Tammy», susurró Eudora. «Está en Portland, con eso, con Jake». «¿Dónde?». «Ella tiene geolocalización en su teléfono. Siempre puedo ver dónde está». Meredith y Clayton se miraron. Incluso ahora, Eudora seguía rastreando a su hija. «Voy para allá», dijo Eudora con firmeza, cogiendo su bolso. «No», dijo Clayton con firmeza. «Ya está bien. Déjala en paz. No puedes decirme lo que tengo que hacer. Es mi hija. Es una adulta que tiene derecho a su propia vida». Eudora corrió hacia la puerta, pero Clayton le cerró el paso. En ese momento sonó su teléfono. «¿Diga?». «Sí, soy el Dr. Harding». «¿Qué? ¿Cuándo?». Su cara cambió. «¿Qué le pasa?», Meredith preguntó. «Ese anestesista. Lo encontraron muerto en su piso. Se presume suicidio». Ambos se giraron para ver a Eudora. Estaba de pie junto a la ventana, sonriendo de forma extraña. «¡Qué tragedia! Debe ser remordimiento de conciencia». «¿Qué ha hecho usted?», susurró Clayton. «¿Yo? Nada. Algunas personas no pueden soportar el peso de sus errores». Sacó el teléfono del bolso. «Ahora, si me disculpas, tengo que coger un avión. Mi hija me necesita». «No irás a ninguna parte», dijo Clayton. «La policía está de camino».
Tienen nuevas preguntas sobre la muerte de mi paciente. Eudora se quedó helada. ¿Qué? La enfermera recordó un detalle interesante sobre su conversación con el anestesista antes de la operación. El miedo brilló en los ojos de Eudora. Corrió hacia la puerta, empujó a Clayton y bajó corriendo las escaleras. Abajo oyó el ruido de una puerta que se cerraba de golpe y un motor que arrancaba. «No la detengas», dijo Meredith de repente. «Déjala ir». «¿Por qué?» «Porque Tammy no ha estado en Portland desde hace mucho tiempo. Está en un lugar seguro. Y Eudora, bueno, déjala correr. Ahora la policía tendrá otra razón para buscarla». Se quedaron junto a la ventana, viendo el Mustang rojo de Eudora desaparecer en la oscuridad. En algún lugar a lo lejos ya se oían las sirenas de la policía. Eudora regresó 3 días después, adelgazada, con los ojos caídos. Tammy no estaba en Portland. La geolocalización había sido falseada. Todo ese tiempo su teléfono había estado en un autobús que recorría la ruta Portland-Seattle. Al entrar en la casa, se quedó paralizada en el pasillo. Habían cambiado muchas cosas en su ausencia. Habían desaparecido sus cosas del salón y los cuadros de las paredes. Era como si la casa se hubiera limpiado de su presencia. «Ah, has vuelto», salió Meredith tranquilamente de la cocina con una taza de café. «La policía ya te está buscando». «¿Dónde está mi hija?» «En algún lugar seguro, en algún sitio donde no la encuentren». Eudora se hundió lentamente en la silla. «Tú planeaste todo esto, ¿verdad? ¿Desde el principio?» «No todo. Algunas cosas ocurrieron solas, como tu pánico a las inspecciones de la casa, por ejemplo. O huir con una geolocalización falsa fue idea de Tammy». «Mi casa. La tuya». Meredith sonrió. «¿Sabes qué es lo interesante? He comprobado el papeleo. Resulta que aquí se hicieron obras ilegales en el 97, y ahora la casa podría ser demolida. Curiosa coincidencia, ¿verdad?» Eudora se puso blanca. ¿No puedes qué? ¿Usar tus propios métodos en tu contra?» Meredith dejó su taza a un lado. «Sabes, he aprendido mucho de ti, como la importancia de tener los contactos adecuados o el valor de guardar documentos comprometedores. Mis archivos se quemaron». «No todos. ¿Recuerdas a la contable de la Fundación Hope, Elizabeth Crane? Resultó tener una gran memoria para los números y algunas copias de informes muy interesantes. Fue entonces cuando Clayton entró en la casa. Llevaba una pila de periódicos. «Toma, léelos». Los arrojó delante de Eudora. Sobre todo el artículo de la primera página. Una organización benéfica bajo sospecha. Una historia de fraude masivo. Eudora cogió el periódico. Le temblaban las manos. «No, no. Esto no puede ser». «Puede ser», dijo Clayton con calma. «Y esto es solo el principio». El anestesista dejó una carta, con todos los detalles de cómo conseguiste que cambiara los fármacos. «Me has arruinado la vida», susurró Eudora. «No», sacudió Meredith con la cabeza. «Tú misma la arruinaste, con tus intrigas, tus manipulaciones y tus mentiras. Dejamos que la verdad saliera a la luz». Sonó el timbre. 2 policías estaban en el umbral. «¿Señora Rowling?» Uno de ellos dijo. «Va a tener que venir con nosotros. Tenemos algunas preguntas sobre la muerte del Dr. Parker». Eudora se levantó lentamente. «Van a lamentar esto. Todos ustedes se arrepentirán». «No», dijo Meredith en voz baja. «La única que se arrepiente de algo aquí eres tú, de no haber podido mantener el control sobre tu hija, sobre Clayton, sobre la situación. ¿Sabes cuál es la peor parte de tu historia? Que nunca te diste cuenta de que cuanto más intentas controlar a la gente, más probable es que un día se vayan». La policía se llevó a Eudora. No se resistió, parecía haber perdido toda su fuerza vital. Los periodistas ya se habían reunido frente a la casa y los flashes de las cámaras iluminaban su rostro demacrado. Meredith y Clayton estaban junto a la ventana, viendo cómo el coche de policía se llevaba a Eudora.
¿Dónde crees que está Tammy ahora?, preguntó Clayton. En un lugar seguro. Y ¿sabes una cosa? Por primera vez en su vida, es realmente libre. La casa parecía inusualmente tranquila. Había pasado una semana desde el arresto de Eudora, pero ella y Clayton aún se estaban acostumbrando a la tranquilidad. No había discusiones matutinas en la cocina, ni rabietas ni maquinaciones, solo un vacío que necesitaba algo que llenar. Clayton estaba sentado en el salón, hojeando sin pensar los expedientes del caso de su paciente muerto. La investigación había confirmado la interferencia con el anestesista, pero aún quedaban meses de litigios por delante. Meredith le puso en silencio la taza de café delante. «Tenemos que hablar». «Lo sé», dejó los papeles a un lado. «Es que no sé por dónde empezar». «¿Qué tal la verdad?». Meredith se sentó frente a él. En 15 años de matrimonio, es la primera vez que nos encontramos en una situación en la que realmente podemos ser sinceros el uno con el otro. Clayton permaneció largo rato en silencio, mirando por la ventana. El sol se ponía y coloreaba el cielo de rosa y naranja. «Me acobardé», dijo por fin. «Entonces, al principio de mi carrera, dejé que Eudora me chantajeara en lugar de confesar». «¿Y yo?», preguntó Meredith en voz baja. «Yo tampoco era perfecta. Todas esas manipulaciones, los controles de la casa. Nos estabas protegiendo». «No», sacudió la cabeza. «Protegía la idea de nosotros, lo que una vez fue». «¿Y lo hizo?». Se hizo un gran silencio en la habitación. En algún lugar a lo lejos pasó un avión. Su estruendo se desvaneció en el aire del atardecer. «¿Sabes qué es lo peor?», continuó Meredith. «Hemos perdido la capacidad de hablar de verdad, no solo con frases hechas en el desayuno». «Tenía miedo», confesó Clayton. «Miedo de que si empezaba a hablar tendría que contarlo todo. El fraude al seguro, el chantaje. Era más fácil callar. Tenía miedo de preguntar. Vi que te alejabas, pero me decía a mí mismo que era algo temporal, que las cosas se arreglarían solas». Clayton se levantó y se acercó a la ventana. «¿Y ahora qué?». «No lo sé», respondió Meredith con sinceridad. «Podríamos intentar empezar de nuevo, o admitir que algunas cosas no se pueden pegar. ¿Quieres intentarlo?». Meredith se lo pensó. Habían pasado por muchas cosas en aquellos 15 años. Había habido momentos felices, había habido dificultades, pero nunca antes se habían encontrado en una encrucijada semejante. «¿Sabes de lo que me he dado cuenta en estas semanas?», dijo por fin. «A veces hay que perderlo todo para darse cuenta de lo que es realmente importante». «¿Y qué es importante para ti?». «La sinceridad. Poder levantarme por la mañana y no interpretar el papel de la esposa perfecta. La capacidad de hablar de lo que te preocupa sin miedo a una reacción». Clayton asintió lentamente. «Hoy recibí una oferta. De una clínica de Seattle, un nuevo comienzo, una ciudad diferente. ¿Quieres irte?». «Quiero preguntarte si te vienes conmigo». Meredith se levantó y se acercó a él. «¿Y si digo que no?». Entonces sería una respuesta sincera, quizá la más sincera de todos nuestros años juntos. Estaban junto a la ventana, contemplando la puesta de sol. En algún lugar de la ciudad, Tammy empezaba una nueva vida, libre del control de su madre. Eudora esperaba el juicio, y ellas estaban en el umbral de algo nuevo, algo desconocido. «No decidamos hoy», sugirió Meredith. «Solo aprendamos a hablar de nuevo, de verdad». Clayton le cogió la mano. «De acuerdo. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Qué tal un café?». «El que preparaste la primera mañana después de casarnos». Él sonrió débilmente. «De eso hace 15 años. ¿Crees que me acuerdo de la receta?». «No, pero podemos inventar una nueva». Entraron en la cocina. Adelante estaba la noche, y luego un nuevo día. Y por primera vez en mucho tiempo, no sabían lo que les depararía. Quizá eso fuera lo bonito, lo desconocido, la posibilidad de elegir, la oportunidad de empezar de nuevo,
o de reconocer que algunas historias tienen que terminar para que puedan empezar otras nuevas. La cafetera zumbaba silenciosamente, llenando la cocina de un aroma familiar. Por fin había anochecido fuera de la ventana, y en el silencio de la casa, dos personas aprendían a conocerse de nuevo, sin garantías, sin promesas, solo honestidad.